espiritualidad con religiosidad. Entonces, cuando nos preguntan, ¿qué tan espiritual eres tú? Entonces dices, pues yo de vez en cuando me doy golpes de pecho y hago mis oraciones y eso es diferente, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y cómo creciste? Yo crecí cerca a Bogotá en un ambiente muy religioso. De hecho, de pequeñito, mi papá y mis abuelos me inculcaron que al pie de mi cama yo debería tener un altarcito con imágenes para antes de dormir, pues tener, digamos, esa conexión religiosa. Ese mensaje, claramente, cuando uno va creciendo, va mucho más allá, ¿no? Que uno necesita eliminar ruidos de la cabeza para centrarse en lo que verdaderamente es importante, mi yo interior, mi conexión con mi propósito de vida. Y por eso, digamos, durante mi formación médica ocurrieron dos momentos complejos. El primero, cuando me estaba formando como médico general, que los profesores tajantemente me decían, Robinson, ni de política ni de religión se debe hablar con los pacientes, ¿sí? Entonces no te metas en esos campos, ese campo no se toca, entonces eso allá déjeselo a los pastores, a los religiosos, pero usted no se meta en ese campo. Y cuando empecé a hacer la especialidad en geriatría, nos decían, bueno, la valoración geriátrica integral incluye mirar la parte clínica del paciente, la parte mental, la parte social y claramente la parte espiritual. Entonces yo abría los ojos y yo decía, pero ¿cómo así? A mí me han dicho en medicina que uno de los temas, de estos temas no se deberían tocar. Y ahí empecé a comprender qué significa hablar de espiritualidad. Y cuando tú le tomas de la mano a un paciente que está agonizando o a un familiar que está preocupado porque su mamá tiene Alzheimer, ¿sí? Y ellos con tu mirada, ¿sí? Te hablan al alma. Dice, doctor, usted me llegó al alma. Y uno dice, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Cómo actué? Y ahí, digamos, vienen un sinnúmero de connotaciones que tenemos que empezar a comprender. Les voy a compartir pantalla donde vamos a hablar un poquito ya a profundidad cómo en esta nueva longevidad o en esta revolución de la longevidad, en este caminar, la espiritualidad marca un papel fundamental. Marca un papel fundamental, ¿por qué? Porque nos llegó una pandemia que nos recordó a todos, ¿sí? Que qué es lo urgente, qué es lo primordial, qué es lo esencial, ¿sí? Y en medio de esta pandemia, muchos familiares nos decían al personal de salud, doctor, no lo reanime, ya, déjelo ir en paz, ¿sí? Y en esos momentos de confrontación donde a uno le enseñan a salvar vidas, que un familiar le diga, él ya está preparado, nosotros estamos preparados, déjelo partir en paz. Uno no sabe cómo actuar en esos momentos, porque a uno le enseñaron fue a poner líquidos, a hacer reanimación. Y la otra frase que viene acompañada de ese momento de desolación familiar es, doctor, acompáñeme a orar, acompáñeme en este momento con una oración. Y ahí es cuando uno como médico dice, sé orar, ¿qué digo en estos momentos? ¿Sí? ¿Cómo acompaño? Y encontramos un gran vacío frente a esa verdadera asistencia o ese sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, pues a uno le preguntan, ¿cómo va su proceso espiritual? ¿Sí? Y uno dice, pues ahí voy, más o menos, ¿no? Lo que la vida me va enseñando. De tumbo en tumbo, de golpe en golpe, voy tratando digamos, de comprender lo que va pasando a mi alrededor, comprender el fenómeno de la muerte, del nacimiento, de la fragilidad, comprender las situaciones que ocurren en mi alrededor, pero al fin de cuentas me centro tanto en los demás, en lo que ocurre en mi exterior, que poco veo mi interior. Entonces, nosotros empezamos a descubrir personas mayores que nos nutren con sus frases. Y una vez haciendo fila en un banco,
un señor más o menos de unos 85 o 90 años, iba con su bastón y le decía a su amigo de al frente: yo creo que el secreto de la buena vida es ir por la vida con mirada de viajero y con fe de campesino. Y yo atrás escuchando, ¿no? Yo decía, mira, aquí estoy recibiendo clases. Y yo decía, ¿qué es ir por la vida con una mirada de viajero? ¿Sí? Cuando uno viaja, quiere descubrir, quiere aprender, se deja sorprender, se admira de lo que ocurre a su alrededor, ¿sí? Y eso permite que el ser humano viva en gratitud, ¿sí? Con todo lo que ocurre. Y la fe del campesino es algo mucho más profundo, ¿sí? Porque es aquel que siente que la naturaleza, la vida, ¿sí? La creación, siempre le va a proveer todo y no le va a hacer falta nada. Entonces siembra, ¿sí? Porque tiene fe de que va a llover y van a crecer sus plantitas, ¿sí? Eh, es un caminar casi a ciegas, abandonado, ¿sí? A lo que la naturaleza le da. Y esto permite no planear tanto como nos ocurre a nosotros, ¿sí? Que queremos medirlo todo, que vivimos de la expectativa, si eso tenemos hoy, ¿cómo será mañana? Si la situación del país está así hoy, ¿cómo será mañana? Y nos angustiamos por cosas que no han pasado. Entonces vienen preguntas profundas. ¿Qué es entonces la espiritualidad? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, en el colegio, en la universidad, no se tocan estos temas? O sea, la espiritualidad será importante en arquitectura, y Benjamín nos decía que sí, sí. En tertulias pasadas, la espiritualidad será importante en economía, en ingeniería, en matemática. Pues claramente son temas transversales, pero que nos hemos acostumbrado a ocultarlos, ¿sí? ¿Cómo hablar de estos temas con las personas mayores? ¿Sí? Porque a veces nosotros, si no damos el primer paso, ellos quieren hablar mucho, pero no encuentran con quién hacerlo, ¿sí? ¿Qué impacto en la salud tiene la espiritualidad? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y qué impacto tiene la espiritualidad en nuestras propias vidas, en ese acompañamiento que hacemos a las personas mayores? Y viene, digamos, una reflexión muy importante, y es: ¿quiénes son los famosos líderes espirituales? Aquellos que nos tocan y nos transforman la vida. Y uno puede tener personas muy religiosas que son líderes espirituales y personas agnósticas, ateas, que son líderes espirituales. Es decir, que la espiritualidad no va ligada precisamente a la religiosidad. Y se habla de una experiencia que tiene que ser consciente. Y aquí hay algo importante. Si yo quiero descubrir o navegar en mi espiritualidad, tengo que hacerlo consciente, tengo que preguntarme hacia dónde voy, cómo lo quiero vivir. Y aquí hay tres palabras importantes que tenemos que tener en cuenta al hablar de espiritualidad, que cuando tocamos estos temas, son temas que son transracionales, es decir, que como la fe del campesino, no tenemos que meterle tanta racionalidad, tanta métrica. Es transpersonal y es transconfesional, por eso no está ligado a una religión como tal, y nos va a conectar con mi esencia, con lo que yo soy, con mis cualidades y con mis lindos defectos. Y aquí viene algo lindo, porque nos permite la espiritualidad quitarnos las etiquetas que nos hemos colocado nosotros mismos. Yo soy feo, yo soy alto, yo soy importante, porque tenemos etiquetas positivas y negativas que nosotros mismos nos vamos colocando, que la sociedad nos coloca y que a veces ocultan el verdadero ser, mi verdadero yo. Y por eso, digamos, cuando yo empiezo a navegar en mi interior, puedo expresar, digamos, todas mis capacidades, mis talentos, mis potencialidades y ponerlos al servicio de los demás. La pandemia nos enseñó o nos recordó a los seres humanos que podemos hablar con los ojos, ¿cierto? Y siempre nos han dicho que los ojos son el espejo del alma,
¿sí? Y es muy curioso cómo en enfermedades neurodegenerativas, como en el Alzheimer, ¿sí? Donde hay, digamos, una involución a nivel cerebral, en las conexiones cerebrales, así como en los niños pequeños que están haciendo un neurodesarrollo, ocurren dos situaciones especiales. Se comunican con la mirada y estas personas que tienen una condición patológica, neurológica, tanto los niños, ¿sí? Perciben a través de la mirada cuando una persona está sobrecargada emocionalmente. Entonces, los que hemos tenido niños pequeñitos, vemos que uno abre la puerta a un desconocido y el niño o sale corriendo despavorido, ¿sí? O se va a abrazarlo sin conocerlo. Y uno dice, tan confianzudo este chinito, decimos aquí en Colombia, que fue y lo abrazó y ¿qué vio en los ojos que le generó tranquilidad, seguridad y empatía? Por eso nuestras emociones están a flor de piel a través de la mirada. Y digamos que esa comunicación visual nos la recordó el tapabocas. Y aquí es donde nosotros empezamos a comprender todo lo que las personas nos dicen con la mirada. Y a mí me pasó algo muy especial siendo médico, ya terminando mi formación. Y es que llega al hospital una señora cercana a los 90 años, tipo 8 de la noche, y dice, doctor Cuadros, vengo porque me quiero morir aquí en el hospital, porque es que en la casa estoy solita. Entonces, para ver si por favor me interna. Entonces, yo que estaba ahí en urgencia le dije, pues mi señora, ya es como tarde y yo la verdad la veo pues muy bien. O sea, ¿cómo así que se quiere venir a morir acá? Y la señora me hace esas miradas que llegan al alma y me dice, doctor, vengo para morirme en el hospital, no me quiero morir sola. Ahí cuando uno siente que la piel se le pone chinita de gallina, así que uno dice, "Ah, ella me quiere decir algo más", la senté al pie mío y le dije, ¿qué pasa? Me dice, doctor, lo que pasa es que tengo un cáncer de páncreas. Y yo le dije, ¿y hace cuánto te diagnosticaron el cáncer de páncreas? Y ella me dijo, hace 15 años, doctor. Yo le dije, ay, no, puedes estar tranquila. Mira, un cáncer de páncreas es muy agresivo. De hecho, cuando lo diagnostican a las personas les dan una expectativa de vida de 3 meses. Si has vivido 15 años, eso no es un cáncer de páncreas. Entonces yo la tomaba de la mano y ella me apretaba y me dijo, doctor, hace 15 años mi hija se fue para Estados Unidos porque se ganó una beca y me dejó a mi nieta recién nacida para que yo la cuidara. Ayer mi hija regresó para llevarse a mi nieta a Estados Unidos a vivir. Terminé mi propósito de vida. Por eso no me podía morir y quiero hoy venir aquí al hospital para no morir sola. ¿Comprende, doctor? Entonces yo le dije, te comprendo, pero pues para justificar el ingreso tengo que tomarte exámenes. Entonces llamé al profesor, el profesor me dijo, no, hombre, ¿cuál cáncer? Ni qué nada. Bueno, y para que la señora esté tranquila, tomémosle una ecografía abdominal y que se vaya, porque ya es tarde, pobrecita también por ahí sola en la calle. Le tomamos el examen, un cáncer de páncreas con metástasis en todo, ¿sí? ¿Qué haces? Y ahí uno dice las cosas que uno en medicina no puede entender, ¿no? Y ella simplemente me miraba, como, se lo dije, ¿sí? ¿Comprende? Entonces el doctor dijo, pues bueno, ya pasaron, ya es muy tarde, noche, esta señora está sola, hospitalicémosla. Le dimos una cama muy linda, la recomendé con el grupo de enfermería, le dije, por favor, no me la dejen sola, ella tiene un diagnóstico, les comenté, a las 3 de la mañana pasé, ella estaba dormidita, tranquila, fui, descansé un poco, a las 5 de la mañana volví y ya había fallecido, con una leve sonrisa en sus labios, pero muy tranquila y en paz, ¿sí? Ella sabía lo que quería, ¿sí? A veces nosotros nos hacemos los sordos, ¿sí? Porque queremos que los demás comprendan mi posición. Yo soy el médico, tú eres el paciente. Yo soy el terapeuta, ¿sí? Tú eres el que debe recibir mi conocimiento. Cuando es al revés, ¿no? Una amiga argentina sí me decía,
Es muy curioso que nosotros estudiamos medicina para sanar a las personas, pero son las personas las que terminan sanándonos a nosotros. Por eso comprendemos cómo cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Cancerología, muchos pacientes terminales nos decían, doctor, tengo un gran dilema. Yo sé que estoy muy, muy enfermo y por eso estoy hospitalizado, pero es que mañana se casa mi nieta. Entonces, doctor, me deja ir al matrimonio y yo pasado mañana, después de la fiesta, vuelvo y me interno para que me sigan haciendo mis tratamientos. Y no era uno, eran varios los que decían, deme permiso de volarme del hospital y yo regreso, voy al grado de mi hijo, voy- y, y eso lo empezamos a comprender desde qué nos da calidad de vida y nosotros tenemos que romper esos esquemas tan rígidos. Le damos la salida a estas personas con el consentimiento de que si llega a pasar algo, usted nos exime de cualquier responsabilidad. Y era muy curioso cómo volvían, ¿sí? Porque ellos así nos lo habían prometido, ellos volvían y nos contaban que la fiesta había sido espectacular, que se habían abrazado, y uno empieza a comprender que la medicina va mucho más allá de un tratamiento y que debemos aprender de la muerte, así como aprendemos de la vida, ¿sí? Aprender a conectarnos cuando el paciente se siente solo, cuando se siente preparado para partir, cuando pide, ¿sí? Doctor, hablemos de este tema con mi familia, porque cada vez que les digo a mis hijos, yo ya me siento preparada para partir. Mis hijos, mamá, no hable de eso, le vamos a decir al psiquiatra que le aumente el antidepresivo, esos temas no se tocan en la casa y no me permiten como que saldar deudas, pedir perdón, sentirme que soy perdonada, organizar las cuenticas para que después no se vayan a pelear entre todos. Y uno ahí funciona como un mediador espiritual, ¿sí? Entonces, pues nuestra vocación de ayuda y servicio no es otra cosa que una respuesta a una llamada espiritual, ¿sí? Y por eso la compasión, que no es el pobrecito ni la mirada lastimera, ¿sí? La compasión, esa empatía, ese sentir lo que el otro siente, está en los cimientos de los sistemas de salud. Y ahí es donde nosotros empezamos a crecer como personas, cuando verdaderamente tenemos una relación horizontal y donde yo siento lo que el otro siente y yo genero esa empatía espiritual. Muchos se enorgullecen hablando de sus 30 años de experiencia, ¿sí? Que a veces uno se pregunta si no será un año repetido 29 veces, porque no ha podido, ¿sí? Aprender de los 30 años que le ha dado la vida para estar en contacto con otro ser humano. Y ahí es donde empezamos a mirar a profundidad por qué la espiritualidad es importante en el ser humano. Y para hacerlo claro y real, ¿sí? Me traje los 9 ingredientes de la longevidad de las zonas azules, descritas desde 1970. Ustedes ven que pues estas zonas azules cada vez más van a ser más frecuentes. Aquí en Colombia tenemos 23.245 personas mayores de 100 años, ¿sí? Cuando hace un año solo teníamos 11.000, o sea, es un grupo en crecimiento constante. Pero digamos, estas zonas azules nos dicen que se caracterizan porque las personas centenarias tienen una vida activa, muchos siguen haciendo caza, pesca, hacen sus siembras, ¿sí? Cuando a uno se acostumbra a que los demás le hagan las cosas, como que eso acorta la longevidad. Entonces es importante uno sentirse útil, mantenerse activo. Muchos de estos centenarios en estas zonas azules desconocen que es un ataque de estrés o de pánico. Su filosofía de vida es vivir tranquilos, ¿sí? Lo tercero, pues, es ese propósito de vida, ese Ikigai. El cuarto, el Ara Achibu, que es comer, ¿sí? Sin explotarse, ¿sí? Es sentirse satisfechos, no llenos, ¿sí? El quinto secreto de estas zonas azules, miren, es la fe, tener una fe religiosa y practicarla. Lo sexto es priorizar la familia, que se nos ha olvidado tanto este componente en nuestras sociedades, ¿sí? Y terminamos, una vez se mueren los padres, pues cada hijo coge por su lado y no se vuelven a hablar.
Lo séptimo, que me parece algo muy, muy lindo, y es el compartir a través de una bebida alcohólica, ¿sí? El vino, que hace parte, el vino tinto, que hace parte de la famosa dieta mediterránea que ayuda a evitar infartos. No es tomar vino porque sí, sino porque yo estoy brindando por la vida y estoy acompañando con mis amigos, o estoy brindando con mi familia. Y esto también me ayudó a comprender cómo en el Instituto Nacional de Cancerología, muchos pacientes en su momento agónico me decían: doctor, una cervecita, doctor, un whiskycito. Y yo decía, pero ¿por qué si se están muriendo están pidiendo trago? Y era la manera de expresar que son personas, no son enfermos, y que hay que brindar por la vida. El octavo es precisamente el Moai, la buena red de amigos, ¿sí? Que sabemos que los orientales nos han hecho comprender cómo los amigos son el mejor remedio, el mejor medicamento que se han inventado en la vejez, porque nos ayudan a cambiar el lenguaje, a mejorar nuestro sistema inmunológico, nos ayudan a salir de nuestra zona de confort. Y el noveno, pues digamos, es una dieta basada en plantas más que en carnes. Y esto, pues digamos, son los secretos de las zonas azules, pero que nos llevan a pensar cuál o qué tan importante es la fe, la religiosidad y la espiritualidad en el ser humano. Para hacer estas grandes diferencias, digamos que cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de la búsqueda de lo sagrado y lo divino a través de una experiencia de vida o de un caminar. Con esa conexión, tanto con uno mismo como con la comunidad, la naturaleza y el propósito de vida, ese Ikigai. Y la religiosidad ya me habla de instituciones, ¿sí? Donde se involucran personas a través de creencias, valores y prácticas, ¿sí? En búsqueda de una moralidad, unos principios de vida, en búsqueda de lo divino a través de una manera de vivir. Y los orientales nos ponen, digamos, un ejemplo práctico cuando se habla de religiosidad y espiritualidad. Ellos dicen: los seres humanos somos como una planta, ¿sí? Las flores, los frutos, las hojas me hablan de los aspectos físicos y de esa relación con los demás. El tallo, ¿sí? El tronco de ese árbol me habla de los aspectos mentales y emocionales, mientras que las raíces me hablan de los aspectos espirituales. Y aquí viene una gran pregunta, ¿sí? ¿Cómo son tus raíces? ¿Son delgaditas? ¿Son gruesas? ¿Son superficiales? ¿Son profundas? ¿Sí? Porque estos aspectos espirituales, ¿sí? Son los que le dan sostén, pues, a ese tronco, y de ese tronco, pues, dependen las hojas, la calidad de las flores y de los frutos. Y, digamos, aquí es donde la Organización Mundial de la Salud incluso nos dice que cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de esos aspectos de la vida humana que tienen que ver con las experiencias que trascienden los fenómenos sensoriales, y no es lo mismo que ser religioso. El padre de la logoterapia, el hombre en búsqueda de sentido, Víctor Frank, se va mucho más allá y nos habla de un puente, ¿sí? Dice: el espíritu es la cualidad que atraviesa todo ser de la persona y que le predispone para abrir un abismo entre yo y el mundo. Y la espiritualidad es ese puente entre yo y el mundo. Entonces me permite identificar y dar valor a cada situación y a cada emoción. Lamentablemente, los seres humanos solo tocamos estos temas cuando estamos en crisis, ¿sí? Entonces, alguien murió, ¿sí? Nos vamos a accidentar, nos quedamos sin frenos, ¿sí? El barco se va a hundir, llegó una pandemia, y esto nos hizo comprender que somos frágiles todos, ¿sí? Porque no lo podemos controlar todo, que afortunadamente somos seres humanos con grietas, y digo afortunadamente porque cuando tenemos grietas permitimos que entre la luz, ¿sí? Si fuéramos herméticos, eh, sería muy, muy, muy terrible, porque no podríamos aprender ni crecer constantemente. Estas ventanas de oportunidad, cuando nos enfrentamos a una situación tensa, pues nos permite comprender de qué estamos hechos, para dónde vamos y qué es importante. Y por eso es también fundamental preguntarnos por qué debemos esperar a estar
en el límite para vivir nuestra espiritualidad. Entonces, digamos que venimos a comprender que somos un todo y en ese todo surgen preguntas racionales sobre la espiritualidad, la fe y la religiosidad deben guardarse en algún lugar del cuerpo. Muchos dicen en el corazón, otros dicen en el cerebro, otros dicen en el alma. Entonces, la neuroteología, ¿sí? Toda una ciencia que busca precisamente mirar qué pasa a nivel cerebral cuando nosotros nos ponemos en meditación, en oración. Se han hecho grandes estudios en monjes, en religiosas, con tractografías cerebrales, resonancias magnéticas, y nos dicen que el lóbulo frontal se encarga de focalizar la mente en la oración, los parietales le dan sentido, autoconocimiento al espacio y el tiempo, y el sistema límbico, que es este que ven ahí en moradito en el cerebro, ¿sí? Es el que permite conectarlo con la emoción, ¿sí? Y nos permite fortalecer, digamos, el perdón, el reconocimiento de las experiencias, la sabiduría. Y esta neuroteología, digamos, lo que intenta es dar explicación de científicamente por qué es importante hablar de espiritualidad y hablar de religiosidad cuando hacemos un abordaje terapéutico. De hecho, hay una revista científica, un journal, con todo el rigor epidemiológico que hace estudios sobre el impacto de la espiritualidad y la religiosidad en las personas de todas las creencias. Incluso hay estudios en poblaciones indígenas, en chamanes, el Journal of Religion and Health. Y digamos, es fascinante todo lo que uno encuentra en estos artículos científicos y nos hablan de escalas, por ejemplo, que podemos utilizar los que trabajamos con adultos mayores, con pacientes hospitalizados, para evaluar qué tan resilientes son, qué tan espirituales son y cómo, digamos, su espiritualidad les ayuda a afrontar una situación difícil de la vida. Aquí en Colombia utilizamos mucho la escala de Durell, pero hay unas para pacientes con cáncer, otros para pacientes en cuidados paliativos, y pues, digamos, cuando uno hace el listado de todas las escalas que existen para evaluar espiritualidad, pues hay más de 30, ¿sí? Y, y la espiritualidad se debe medir, se debe evaluar, se deben hablar de estos temas, porque me permite mirar en una persona, ¿sí? Cómo está su balance entre la desesperanza aprendida y la resiliencia, ¿sí? La desesperanza aprendida, que es ese lenguaje, ¿sí? Triste que le escuchamos a muchas personas mayores, el ya para qué, ya a esta edad ya para qué, es que los años no llegan solos, es que a tiempos aquellos, es que en mis épocas, ay, sí, sí, el ya no hay nada más que hacer porque pues así es la vida y así es la vejez y vamos de para abajo y son personas que se están muriendo en vida, ¿no? Con el lenguaje, la desesperanza aprendida, versus ese proceso de adaptación, de superación, de redimensionar, ¿sí? A muchos no les gusta la palabra resiliencia, pero se trata es de eso, de la redimensionalización de lo que estoy viviendo. Por eso coloco, digamos, en ese muro, ¿sí? Derruido, pues una gran obra de arte, ¿sí? Porque a veces nosotros nos tratamos muy mal a sí mismos. Es que yo fui muy mal padre, yo fui muy bebedor, yo era muy grosero, yo traté mal a mis papás, yo he sido muy malo en la vida. Y por ver lo malo, ¿sí? No nos damos la oportunidad de descubrir todo lo bueno y todos los talentos que tenemos, ¿sí? Muchas personas en medio de las dificultades han servido de inspiración para muchos y a nosotros se nos olvida que muchas personas nos escuchan y nos ven y nos analizan todo el tiempo, ¿sí? Cuando englobamos, ¿sí? La espiritualidad, pues la religiosidad viene a jugar un papel pequeñito, pero no menos importante. Y por eso uno sí debe hablar de religiosidad también, a pesar de que mis profesores me dijeron ni de religión ni de política hable. ¿Por qué? Porque en América Latina el 92% de las personas mayores tienen una afiliación religiosa y el 80% considera muy, muy importante su religión. Entonces, si para una persona es muy importante su religión,
pues ¿cómo no voy a hablarle de esos temas? ¿Sí? Cuando hablo de religiosidad, se habla, pues como les decía, de esas creencias, rituales, individuales o compartidos que generan identidad. Y yo les he comentado que yo tengo muchos amigos mexicanos ateos, no creen en absolutamente nada. Y me dicen la siguiente frase: con la guadalupana no se me meta, doctor, porque esa es la identidad de mi pueblo. ¿Sí? Yo amo a la Virgen de Guadalupe. Yo decía, pero usted no es que es ateo. O sea, porque es que miren, ¿sí? Cómo los simbolismos, ¿sí? Hacen parte de nuestra cultura. Muchos crecimos con la cadenita, con la pulserita, para el mal de ojo, para el yo no sé qué más. Y eso hace parte de las creencias. Y uno no puede vulnerar las creencias, y más en las personas mayores, tratando de imponer mi punto de vista racional frente a lo que yo considero que debería ser su modo de actuar. Y las creencias, rituales, individuales o compartidos que hacen parte de la religiosidad, tienen una parte importante que es intrínseca, que es esa conexión con la oración, la fe individual, y otra parte muy importante que es la actividad grupal. Y estas actividades para ellos son muy importantes porque son actividades de voluntariado, donde les da sentido de pertenencia. Entonces yo soy de la Legión de María, yo soy de yo no sé qué, y digamos, son muy puntuales a sus reuniones, y entre todas entonces van a tejer cobijitas para las madres solteras del Hospital de la Caridad, y eso les da sentido de vida también. Entonces, a veces uno tiende a criticar, ay, mi mamá con esa rezandería y con esos grupos de viejas chismosas que no sirven para nada, ociosas, y uno pues lo ve desde su óptica, pero no mira, ¿sí?, lo que le está generando a esta persona el pertenecer a estos grupos. Y por eso, digamos, uno tiene que ser muy, muy coherente y muy, digamos, muy táctico a la hora de tocar estos temas. A nivel científico, la religiosidad se ha relacionado con muchos beneficios, y se han hecho estudios impresionantes de cómo, por ejemplo, le va mucho mejor en una cirugía cardíaca a aquellos que son más religiosos que a los que no, o incluso les va mucho mejor en cualquier tipo de cirugía a los que saben que alguien está orando por ellos, que a los que no. Y uno dice, ¿cómo miden eso? ¿Sí? Pues digamos, los epidemiólogos y los científicos son expertos en romper todos los sesgos que pueden haber a la hora de medir, pero miden cómo el control de estrés, la respuesta inmune, ¿sí? Y todos los beneficios en salud mental, pues están asociados con personas que son pues más religiosas y más espirituales. Miren esto, por ejemplo, tan impresionante. Estudio realizado en 21.000 personas. 19 veces menos probable de morir dentro de los 8 años siguientes si asiste regularmente a un culto o a un encuentro religioso. El otro estudio de 5.500 personas durante 18 años estudiaron, ¿sí? Y los que asistían a cultos o actividades religiosas presentaron 56% menos mortalidad por cualquier causa, ¿sí? Por cualquier causa. Y pues ahí es donde uno dice, si esto es tan importante y tiene un impacto, ¿sí?, evidente, ¿por qué no nos lo enseñan? ¿Y por qué no hablamos de estos temas en las universidades? Mire, en los estudiantes de medicina del Brasil, el 71% creen que la espiritualidad afecta a la salud, pero nadie les habla del tema. Entonces, estamos viendo pacientes a medias, desde lo farmacológico y punto. Y esto es un gran error. Ahora bien, hay situaciones de estrés espiritual, ¿sí?, y de crisis religiosas. Las personas mayores, cuando se acercan a la muerte, ¿sí?, pueden despertar, intensificar su actividad religiosa, su actividad espiritual, pero también pueden tener crisis de fe. Entonces mucha gente dice, ay no, los templos y las iglesias se hicieron fue para los adultos mayores porque ya uno solo ve gente de canas, ¿sí? Y eso es porque como saben que se van a morir, entonces van allá a arrodillarse, a pedir perdón, ¿sí?, en el último momento. Eso es mentira, ¿sí? Eso es no comprender toda la neurobiología y la neuroadaptación fisiológica que tenemos en la medida en que envejecemos, donde nos hacemos más trascendentales,
donde en nuestro cerebro se prepara para trascender y esto nos permite, digamos, tener esa conexión emocional con lo espiritual. Pero también se pueden tener crisis religiosas, ¿sí? Ir hacia Dios porque no se cumplió un milagrito, porque no desarrollamos una u otra actividad que queríamos hacer y esto nos puede generar pues crisis. Y aquí les traigo unas frases que les he escuchado a algunos pacientes míos, donde uno, como terapeuta, pues sin ser médico ni nada, ay, perdón que se me pasó, sin uno ser pastor o sacerdote, pues uno tiene que aliviar estos dolores emocionales. Miren, doctor, creo que yo no hice bien mi labor como madre, porque ninguno de mis hijos cree en lo que yo creo, ¿sí? Este es un sentir profundo que uno tiene que saber cómo abordarlo, ¿sí? Y cómo hablar con los hijos que seguramente no están respetando las creencias de los padres y está generando pues esa crisis espiritual. Esta otra frase, me siento triste al ver que que toda la vida fui tan piadoso, se me presenta esta enfermedad tan horrible, tan agobiante y de nada sirvió, ¿sí? Tanta oradera y tanta rezadera y no se me curó la enfermedad que tengo, ¿sí? Pedí un milagro y no se me concedió, siento rabia con Dios, ¿sí? O me siento tan pecador o culpable con todas las cosas que he hecho en mi vida que me da mucho miedo morir, ¿sí? Y a veces uno le da la palmadita en la espalda y dice, tranquilo, no piense en eso, como si eso solucionara una crisis espiritual en la cual está viviendo. Y ahí es donde, digamos, nosotros empezamos a mirar por qué vamos más allá y qué significa, ¿sí? La espiritualidad en las personas mayores. Cuando empecé a tocar estos temas como médico me pasó algo muy curioso y es que grandes comunidades religiosas de monjes, de monjitas, ¿sí? Me llamaban, doctor, queremos que nos haga un taller sobre cómo envejecer bien, pero toque el tema espiritual. Y yo decía, pero yo qué les voy a enseñar si esto es toda la vida vivo aquí en el convento, pues me deberían enseñar a mí. Y era muy curioso porque aprendíamos mucho hablando con ellos y en las diferentes comunidades religiosas siempre se me acercaba una religiosa, un sacerdote muy mayor y me decía, doctor, venga para acá. Si usted quiere comprender en qué consiste la espiritualidad en la vejez, léase Lucas el capítulo 2. Cuando ya me lo dijeron como 6 veces, yo dije, voy a coger la Biblia a ver qué dice Lucas capítulo 2, porque esto es muy curioso que siempre me digan lo mismo. Y me encontré un texto muy cortico que habla de un anciano llamado Simeón que vivía en la puerta del templo esperando la presentación del niño Jesús en el templo. Entonces, algún día, sí, va a llegar el Mesías. Entonces llega José y María a presentar al niño y él pronuncia una frase muy linda que dice, ahora Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Y abajito dice, estaba también la profetisa Ana de 84 años que no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día. Ahí comprendí que todos los seres humanos tenemos una misión, ¿sí? Y las personas mayores esperan, ¿sí? Trascender en lo espiritual hasta su vejez para darle sentido a su partida. Tenemos que darle sentido a la partida. Y por eso me repetían tanto esa frasecita, ese capítulo de la Biblia. Y es para preguntarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que cómo trascendemos en lo espiritual para darle sentido a nuestra vida y a nuestra partida, pues cuando llegue. Entonces miren que dentro de las postulaciones de muchas religiones, se deduce que a través de las prácticas de los valores espirituales se crea una conexión directa y verdadera con Dios en una coherencia de vida entre lo que se dice, lo que se quiere y lo que se hace. Y ahí está lo difícil de la vida, la coherencia, ¿sí? Es que el cura predica pero no aplica, ¿sí? El médico receta pero no, cúrate a ti mismo. Y un montón de frases que nos dicen que ser coherente es muy difícil, ¿sí? Y yo les hablo acá de algo que a mí me confrontó en lo particular. Una entrevista que le hicieron a Mick Jagger, el de los Rolling Stones,
¿sí? Que decían, usted es muy viejo, le decía un periodista, le decía, usted es muy viejo y ya es bisabuelo. Y uno lo ve saltando en la tarima con una energía, todavía consume drogas, tiene mujeres, o sea, vive alcoholizado. ¿Cómo llegó usted a la vejez? ¿Sí? Y lo confrontó así horriblemente. Y la respuesta de Mick Jagger fue impresionante y a mí me dejó perplejo. La respuesta fue la coherencia. Y el periodista le dijo, ¿cómo así? Me dijo, mire, yo desde pequeño, cuando empecé a conocer el rock, tenía algo claro en la vida, ¿sí? Yo quiero vivir entre drogas, mujeres, alcohol y tarimas, ¿sí? Y eso lo he hecho hasta ahora. He sido coherente con lo que siempre quise y por eso vivo feliz y he sido longevo. Entonces uno dice, ¿qué tan difícil, sí, es ser coherente? Porque vivimos en una ambivalencia de vernos bonitos, de vernos anticos, de vernos bien, que somos personas buenecitas ante los demás, pero, pero no comprendemos que, pues, que no somos perfectos y que es importante también que las personas sepan que yo no soy el perfecto, que yo soy un ser humano como cualquier otro y que en medio de mis imperfecciones, pues intento ser coherente con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. Pero ahí está uno de los secretos de la vida. Y aquí les traigo una reflexión bien linda, ¿sí? Que quiero que se lleven a sus casas. Y es que cuando empecé a estudiar este tema de la espiritualidad, me encontré en varios libros algo curioso, y es que hablan de un caminar, ¿sí? En todas las religiones, en todas las orientaciones, nos dicen, hay un caminar, ¿sí? Un descubrir. Y ese descubrir y ese caminar hace que nos movamos a través de instintos y a través de valores, ¿sí? Y este viaje espiritual puede tener varias etapas, varias fases, pero para hacer el viaje espiritual usted tiene que considerarse viajero. Entonces, cuando uno se considera viajero, ¿sí? ¿Qué maleta uno prepara para ese viaje? ¿Con quién se va acompañado en ese viaje? ¿Qué quiere descubrir en ese viaje? Y ahí es donde, digamos, hablan del tarika o senda sufi, del amor iluminado, el marga o camino hinduista, la vía budista de las 8 fases, el sófora o los ascetas musulmanes que hablan de este viaje, los cristianos, el camino a Jerusalén. Y aquí la reflexión que les quiero dejar es, ¿cuál es la diferencia entre ser un viajero y ser un turista? ¿Sí? ¿Soy viajero espiritual o soy turista espiritual? El turista espiritual es el que entra en crisis a cada rato, porque el turista es negociante, ¿sí? Entonces está haciendo transacciones a cada rato porque dice, yo hago tal práctica religiosa con tal de recibir tal cosa, ¿sí? Entonces, por estar pensando en la transacción, se le olvida de la esencia, ¿sí? Por eso distrae el vacío del alma. En comunidades indígenas, en Brasil, en el Amazonas, aquí en Colombia, hay encuentros espirituales a través de hierbas, a través de bebedizos, ¿sí? Donde se comunican y hacen sus viajes espirituales. Y eso se convirtió en un turismo espiritual donde, entre comillas, donde muchas personas van, se fuman sus cosas, beben y muchos incluso mueren en medio de estos trances y no comprenden que esto no es solo la emocionalidad del momento, sino que requiere toda una preparación. Por eso, digamos, cuando uno dice cuál es la diferencia entre viajero y turista, ¿sí? Vemos cómo el viajero está abierto a descubrir, ¿sí? Está dispuesto a conectarse con el entorno y con el otro, se da tiempo, es buscador, le gusta la duración, el reposo, la espera, ¿sí? Se asombra con los aspectos nuevos de los mismos paisajes, cada vez encuentra algo nuevo, ¿sí? Busca el encuentro y la relación con todos y con el todo e intercambia con otros viajeros abierto a la transformación y el cambio. Mientras que el turista no, ¿sí? Es organizado, yo sé para dónde voy,
clasifica con estrellas, entonces tal iglesia me gustó porque en esta saltamos y nos abrazamos, en la otra no me gustó porque el pastor o el curita habla muy enredado, en la otra me hacen dormir, en la otra no. Entonces a veces nos centramos en lo superficial, por eso andamos deprisa. Y por ser turistas, se nos olvida ser verdaderos viajeros. Por eso, nosotros que acompañamos a las personas mayores, nos tenemos que preguntar para nosotros mismos, ¿somos acompañantes de viaje o somos guías turísticos? ¿Sí? Porque escucho frases horribles como esta. Ay, yo trabajo cuidando a unos pobres viejitos, abandonados más encima y con un pasado muy fuerte. Y uno dice, no, pues, ¿qué está buscando esta señorita con esta frase? Sí, que le digan, oh, qué bueno, qué buena persona eres tú, sí, eres una heroína de los adultos mayores. Cuando verdaderamente lo que yo quiero escuchar es una persona que acompaña a las personas mayores diciendo, pienso más en lo que ellos esperan de mí que lo que yo espero de ellos. Porque uno como terapeuta siempre dice que ojalá se tomen los medicamentos, que hagan la dieta, que hagan el ejercicio, pero al revés, ellos qué están esperando de mí. Disfruto y les ayudo a disfrutar, ¿sí? Su presente desde la dignidad. No es que, ay, valorémoslo porque es que gracias a él se hizo tal cosa, tiene una historia, tiene, o sea, por lo que fue. Y por estar valorando lo que fue, ¿sí? No lo valoramos en su presente. Y pensar que ese acompañamiento que haga una persona mayor es tiempo de vida, no de espera inútil de la muerte, ¿sí? Y aquí les traigo el caso de un paciente mío. Don Carlitos, le decíamos todos de cariño a sus 100 años. Yo iba a verlo a su casa y un día me llamó una de las hijas llorando. Doctor, necesito que venga rápido a la casa, urgente. Yo, ¿qué pasó con don Carlitos? No, venga, usted tiene que verlo. Entonces, cuando llegué a la casa, voy entrando a la habitación y veo a todas las hijas, ¿sí? Y yo dije, ah, y voy entrando más y veo un ataúd. Y dije, don Carlitos se nos murió a sus 100 añitos. Cuando sigo entrando, no, don Carlitos estaba leyendo un libro ahí en su cama. Y ¿qué pasó? Entonces me dice, mire doctor, con las que salió mi papá. Papá, dígale al doctor qué fue lo que hizo usted. Y don Carlos me dice, ay doctor, pero tranquilo y sosagado, ¿no? Doctor, mis hijas aquí que me hicieron un show, porque es que imagínese que yo estoy viendo que estoy perdiendo fuerza en mis piernas y al levantarme en la noche me caigo de la cama y donde yo me caiga de la cama, pues me puedo fracturar y yo no quiero terminar mal mi vida. Entonces hablé con mi mejor amigo que es carpintero y me mandó a hacer un ataúd, así yo en las noches duermo en el ataúd y no me caigo, ¿sí? Y pues de una u otra manera me sirve para cuando yo ya no esté. Pero pues ustedes se imaginan, ¿sí? Toda la escena que vivía ahí con las hijas, que no comprendían pues la racionalidad y la naturalidad con la cual don Carlitos veía la muerte, ¿sí? Podemos pasar del curar al sanar, ¿sí? Porque la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre, decía Carl Jung sabiamente, ¿sí? Y es como nosotros, ¿sí? No somos omnipotentes, no lo podemos con todo. Y la sanación no depende del bienestar físico, ¿sí? Yo puedo morir sano, entero, con dignidad, completo, realizado. Y ahí uno entiende el famoso juramento hipocrático, que raras veces nosotros los médicos podemos curar, muy raras veces. A menudo podemos aliviar, pero siempre, siempre podemos consolar. Y yo creo que este juramento hipocrático no es solo para los médicos, sino para todos los que tenemos esa conexión humana con las personas mayores. Por eso, ayudémonos primero nosotros a liberar nuestras propias cargas para ayudar a los otros, ¿sí? Porque es que yo quiero ayudar a las personas mayores con las que trabajo, pero si yo todavía cargo con rabia, con miedos, con culpas, cómo voy a ayudar al otro a soltar todas estas cargas tan pesadas que hacen parte de este acompañamiento espiritual? Este acompañamiento tiene tres actitudes: hospitalidad, presencia y compasión. Cuando yo quiero generar el acompañamiento espiritual, acojo incondicionalmente a la persona en la misma condición humana con una comunicación abierta y honesta. Estoy presente,
de cuerpo, mente y espíritu. No estoy revisando el celular mientras el otro me está contando sus penurias, ¿sí? Más allá de sus miedos y sus preocupaciones. Y la compasión, esa comprensión y esa respuesta empática con el fin de traspasar, ayudar y trascender el sufrimiento o el dolor que esté viviendo. Por eso, digamos, con las personas mayores, con las familias, a mí me gusta ayudarlos a reflexionar y tener, digamos, unos parámetros claros a trabajar. Reflexionar qué. Primero, ¿cómo le encuentro sentido a los años vividos y a los que quedan por vivir porque no sabemos cuántos vamos a vivir? ¿Sí? ¿Cómo, en dónde y con quién quiero envejecer? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer a cualquier edad. ¿Y cuál será el legado que voy a dejar cuando yo muera? ¿Cómo quiero que me recuerden? Como el viejo cascarrabias, tacaño, regañón, grosero, ¿sí? O como el bondadoso, el alegre, ¿sí? El curioso, el que siempre da un buen consejo. ¿Cómo quiero que me recuerden? Porque nosotros podemos cambiar a través de eso. Y por eso aprendemos a nutrirnos adecuadamente, que eso es querer nuestro cuerpo, a nutrirnos sanamente, pero también a nutrir nuestra mente con las cosas positivas y por eso es importante no replicar tanto mensajito de WhatsApp, ¿sí? Tanta noticia falsa que nos llena de miedo y de pánico. ¿Y cómo nutro mi espíritu? Recuerden que el cuerpo habla, ¿sí? Esos dolores de espalda, esos trastornos del sueño, esas distensiones abdominales, ¿sí? Es porque el cuerpo te está diciendo, para, revisa, qué hay que mejorar. Y esto no solo se hace a través de medicamentos, hay que escuchar al cuerpo y darle valor a lo positivo y a lo negativo en las dimensiones que se merece, ¿sí? Yo a veces le pregunto a las personas mayores, bueno, ¿qué te hace feliz? Me dicen, ay, doctor, el mar me hace feliz. ¿Y cada cuánto vas al mar? Cada 3 años, doctor. Y él dice, entonces, si va a esperar ser feliz para ir al... No, pero algo en el día a día que te hace feliz. El cafecito de la mañana, doctor. Bueno, entonces ese es tu mar, ¿sí? Disfruta el café como si estuvieras en el mar. Y a lo negativo no le des esa magnitud tan grande que hace que vivas con el ceño fruncido, ¿sí? Sino dale un valor mucho más pequeño para que vivas feliz, tranquilo y empieces a comprender, pues digamos que este lenguaje espiritual va hacia uno mismo, hacia la otra persona y debe trascender. Y todo hace parte del sentido, de la conexión y de la trascendencia. Hay un taller que hacemos con las personas cuando hablamos de la espiritualidad, es el famoso Kintsugi, que es una técnica oriental alfarera, ¿sí? Muy linda, donde ellos cuando se rompía una vasija, ¿sí? La pegaban con oro fundido y esta vasija tenía un mayor valor. Y pues nosotros, los seres humanos, pues nos rompemos, somos frágiles. ¿Con qué reparamos nuestras heridas y cómo ayudamos a los demás a reparar esas heridas? Entonces, eso nos ayuda, ¿sí? A conocer tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas para ponerlas al servicio de los demás. Y les digo a las personas, miren que hay 3 palabras bien difíciles de pronunciar. La primera es otorrinolaringólogo. ¿Qué palabra tan difícil? Pero hay una segunda más difícil, esternocleidomastoideo. Mire qué palabra tan complicada nos inventamos los médicos. Pero hay una tercera palabra más difícil, perdón. ¿Sí? Nos cuesta tanto pedir perdón, ¿sí? Y vivimos cargando un montonón de emociones, rencores, desde que trabajábamos, desde que éramos niños, no soltamos, ¿no? Es que yo perdono, pero no olvido, dicen muchos, ¿no? Y ahí con su herida abierta sangrando. Por eso es importante reconocernos para hacer esos procesos de perdón y reconciliación. Antes de la pandemia, ¿sí? Porque esta foto parece muy actual, pero esto fue antes de la pandemia. Me llaman porque una señora estaba agonizando en su casa y los hijos estaban nerviosos de qué hacer y qué no hacer. Cuando entro a la casa, 27 familiares, todos ahí metidos en el apartamento con tapabocas. Y la señora con sus últimos suspiros, ¿no? Y yo les decía, ¿y por qué tienen tapabocas? Y decían, no, es que el doctor nos dijo que de pronto la podíamos contagiar de algo. Y yo, la señora se está muriendo, o sea, ¿de qué la van a contagiar? Miren, o sea, yo decía,
Les dije, no, ella necesita verlos para despedirse. Y fue un proceso muy lindo porque del mayor al bisnieto, ¿sí? Se pudieron despedir y cuando el bisnieto salió de la habitación, ella pudo descansar en paz. Por eso el mejor lugar para morir es donde yo me sienta querido. Hay una frase muy linda que quiero también regalarles hoy, que es del Papa Francisco, donde nos habla de unos lugares especiales que pasamos de largo, ¿sí? Y no comprendemos su valor. Las casas para ancianos, hogares geriátricos, residencias, como quieran llamarlo, ¿sí? Él dice, deberían ser los pulmones de la humanidad, ¿sí? En un país, en un barrio, en una parroquia. Deberían ser los santuarios de la humanidad donde el viejo y el débil es cuidado y protegido como un hermano y una hermana mayor. Tenemos unos pulmones y unos santuarios que dejamos a un lado. ¿Qué tanto aprendo yo de las personas que están en las condiciones más vulnerables? ¿Sí? Y qué tanto yo me permito interactuar con ellos, darles un poco de mi tiempo, no revictimizarlos, ¿sí? Porque a veces entramos a estos sitios y ¿por qué te dejaron abandonado acá? No, ¿sí? Es como yo genero esa empatía. Estoy acá, ¿sí? Y mi tiempo es para ti. Y hoy vengo solo a darme para ti y empezar a comprender que los seres humanos somos como una vela. La vela arde e ilumina incluso si nadie la ve. Pero miren que hay algo importante de la vela que se nos olvida. El pábilo o el pabilo invisible que une la cera, que es nuestra espiritualidad. ¿Sí? La cera claramente se derrite, ¿sí? Porque se va a transformar en luz. Y hay algo muy lindo de esta metáfora y es que los seres humanos como la vela, ¿sí? Debemos comprender que esa luz de la vela no tiene sombra porque nunca espera ser reconocida. Es decir, que nuestra misión en la vida no es llegar a ser lo que el otro, ¿sí? O compararnos con otras personas o llegar a donde otros. Es ser la mejor versión de nosotros mismos, con nuestros talentos, ¿sí? Y el tiempo cambia la forma de la vela y a nosotros también, nos salen arruguitas, nos salen canas, ¿sí? Cambiamos, pero no la esencia. Por eso en la vejez seguiremos dando luz. Con esto me quiero despedir. Una frase muy linda de un paciente mío de 102 años, quien me dijo, mire, doctorcito, yo le quiero decir que venir bien a este mundo depende de otras personas, pero irse bien de este mundo depende de uno mismo. Mil y mil gracias por haberme invitado a esta linda tertulia esta noche. Hermoso. Un filósofo y un poeta, además de médico. Sí, hermoso, hermoso, muy profundo. Además, una expansión de culturas muy grande, ¿no? Hermoso realmente. Gracias, He gracias. acompañado muchos pacientes a morir, por eso me resuena mucho toda tu posición y tu análisis, ¿no? Y digo que una de las experiencias humanas más grandes que yo he sentido en la vida, aparte de ser madre, es haber acompañado a gente a morir. Como que uno se engrandece humanamente, madura, eh, comprende la dimensión de la vida, ayuda por ahí a que las familias se puedan integrar, puedan arreglar sus asuntos, que los hijos puedan por ahí reconciliarse antes que sus padres se mueran. Es fantástico no tenerle miedo a la muerte. Así es, pero es un proceso, es un aprendizaje. Sí. Comprender esos vacíos, comprender este caminar que es más bonito cuando se hace en compañía. Ya lo creo. Hermosa, hermosa tu exposición. Nos alienta en este trabajo porque estamos todos trabajando con la vejez. Y la vejez es el paso anterior a la muerte. Por eso hay tanta gente con miedo a ser viejo, con miedo a emplear la palabra viejo. En mi país se usa mucho la palabra viejo. Y se usa cariñosamente. Yo les comentaba a los amigos de la central, que hasta a los niños uno le puede decir viejo, porque es como decir querido. Vení viejito para acá, cuidado con la calle, los esposos, que a lo mejor tienen 40 años,
en las zonas más de campaña, en el campo, se dicen viejo y vieja a Mi los vieja. esposos. Ajá, a los chicos. A mí me dicen mi vieja desde que tengo 30 años. Los chicos, espérate que le digo a mi vieja es la Sí. mamá, ¿no? Mira que Sí. acá en Bogotá tenemos un grupo muy grande organizado de líderes que le hacen seguimiento a las políticas públicas en envejecimiento y vejez que se llama el Consejo de Sabios y Sabias de Bogotá. Qué bueno. Y la presidenta del Consejo de Sabios me decía, mire, la palabra viejo es tan lindo que engrandece, enorgullece, pero el problema es el apellido que le ponemos a la palabra. Entonces, cuando decimos Sí, vieja pendeja, viejo cansón, viejo, decía, el apellido ha dañado una palabra hermosa. Mm. claro, Sí. es Mm. así. A lo mejor, Luigi, hay gente que quiera hacerle alguna pregunta al doctor Robinson. No, bueno, no, más que nada es como para reflexionar verdaderamente, porque ahora el tema de la espiritualidad es un tema demasiado amplio y complejo, y, y eso puede llevar también a controversias, ¿no? Porque hay personas que tienen diferentes creencias, ¿no? Yo particularmente, yo me considero un libre pensador, entonces no me considero de ninguna religión en particular, pero tampoco me considero ateo, ¿no? O sea, simplemente pienso que las cosas pueden ser o no pueden ser, simplemente, pero no, yo no tengo la capacidad para poder saber si existe o no existe o algo, ¿no? O sea, el mundo espiritual yo no lo puedo conocer, sencillamente. O sea, eso es la manera de, o sea, en el caso de o sea, lo que es el libre pensamiento simplemente es la persona que interpreta las cosas de acuerdo a su propia, ¿no? A su propia racionalidad, no sin tomar en cuenta las creencias ajenas. Esta es pero Claro, la sí, religiosidad no necesariamente está claro, ligada a una institución, claro, ni a un sistema de creencias. La sí, pues. religiosidad es algo más. Pero eso es cierto, Ujú. sí, sí, Mm. es cierto. Porque ateísmo es otra cosa, pues, ¿no? Ateísmo es el que, el que ya declara, ¿no? Que no existe Dios, ¿no? O sea, es una declaración ya rotunda, que no existe, ese es el ateo, ¿no? Que debe ser un porcentaje bastante pequeño, ¿no? De la población. Porque los que no están adscritos a una religión son pocos, pero son mucho más que los ateos. Los ateos, ¿cuántos serán? Debe ser lo mínimo, ¿eh? ¿No? El porcentaje, menos del Tú dices 1%. los agnósticos. No, porque, no, pero ojo, no es igual, ¿ah? No, No. El ateo es aquel que declara la inexistencia de Dios. O sea, tajantemente, no existe Dios ya. El claro. El ser superior. el agnóstico dice que no es posible, por medio de la razón, saber o no si existe Dios. Es decir, no tenemos la capacidad como seres humanos de saber si existe o no existe Dios. Ese es el agnóstico. Pero el ateo es algo más rotundo, ¿no? Simplemente es la declaración de la inexistencia de Dios. En este caso, Bertrand Russell, yo pero lo admiro muchísimo a Bertrand Russell por muchas razones, porque me encanta su libertad de pensamiento, su valentía para defender ¿no? Lo que él piensa es algo genial, a mí me encanta, me encanta. Y hay otro pensador que también es muy espiritual, pero que no es de la religión cristiana, ni de ninguna otra religión, es Krishnamurti. Yo Ah, sí, no sé si han leído algo de Krishnamurti, o lo han visto, incluso sus videos están en YouTube, sí. y la verdad es que es genial. Unos líderes espirituales. Me encanta escucharlo. Claro. Mm. Sí. Desbarata muchas cosas, ¿eh? Eso sí. Mm. Es Yo peligroso para una... conocí Japón hace no muchos años, también yendo atrás de conocer un poco más en esencia y personalmente a la gente, a sus costumbres, dado que hay tanta gente mayor en Japón. Y me vine enamorada de la religión sintoísta, porque yo observaba esos templetes preciosos de techos rojizos que de pronto estaban en un bosque
que de pronto los veía en un lago, adentro del agua. Yo decía, ¿por qué estarán estos templos metidos en el agua? Entonces alguien me explicó, porque en el sintoísmo se cree que Dios está en todos los lugares donde hay vida. Entonces ellos respetan a los bosques, a los árboles, al agua, porque en el agua hay vida, al vecino de enfrente, por eso se saludan así entre las personas, porque en el vecino de enfrente está Dios. Y acá en mi país que nos peleamos tanto y hablar en el tuyo ahora, Robinson, Ay, yo Dios digo, mío. pensar que esta idea de que en el otro tenemos diferencias, pero hay cosas que debemos valorar porque hay vida, nos haría llevarnos mejor unos a otros. Realmente, y esto de amar al árbol, de tocar el árbol, de amar las aguas, una maravilla me parece eso, porque los ríos están saludables, los lagos están saludables, y piensen que son millones de personas metidos ahí. ¿Cómo cuidan la naturaleza? Porque ahí está Dios. De verdad que dije, pero esto lo necesitamos los países para llevarnos mejor entre Un poco nosotros. de sintoísmo también. Un Sí. poco de sintoísmo. Mm. Sí. Sí, bueno. Qué Cierto lindo, eso. ¿no? Estos temas pues dan para quedarnos acá 15 días. Sí, sí. Está bien. A Sí. ver, ¿quiere hablar Alejandra? Sí, lo que pasa es que ahora las reglas son bien claras para los que van a participar. Tienen que aparecer su imagen, pero estamos por un tema de seguridad máxima ahora, para evitar lo que ocurre, porque ahora Pero la decían un gente, código. sí, también, su madre también quería hablar, claro, ahí que, pero bueno, ahorita ya le desocupamos su audio de Alejandra y después lo hacemos con Xiomara. A ver. Ya, listo. Pero ¿y si nos dan un código? Ujú. Tienen que estar ¿Un código, no? identificados los que toman la palabra para evitar esos escándalos como Yo justo ayer no pude, pero bueno, ya me voy a enterar. Bueno, sí. buenas noches, doctor. Gracias por todo lo que nos informó y compartió. No, yo decir, bueno, trabajo en PAMI, que es la obra social de adultos mayores acá de Argentina, y siempre recuerdo cuando di un taller de estimulación de la memoria, llegué a un lugar donde están todas las monjas, que están ahí en un lugar hasta que van falleciendo, se van cuidando entre ellos. Y yo llegué ahí porque, bueno, ellos iban a buscar una sola, todos los meses, los pañales que da el instituto para cada uno de ellos. Y siempre me daban un rosario, una estampita, y un día le dije, a mí me gustaría conocer a las personas que usan estos pañales, es decir, ver la otra parte, ¿no?, de lo que nosotros hacíamos. Bueno, y llegué y ahí le ofrecí hacer el taller de estimulación de la memoria. Ahí en ese lugar no entraba más que el médico de cabecera, es decir, todos los meses, un kinesiólogo y el cura que daba la misa. Para mí fue una experiencia, yo siempre digo, hacer un taller, es decir, diferente, porque tuve que preparar desde las canciones que cantábamos y rezábamos, es decir, entre ellas, y lo que más a mí me sorprendió, porque en una de las actividades, una semana, yo le pedí compartir fotos, que entre ellas, como cada uno tenía su habitación, no sabían lo que tenían en la habitación de la compañera de al lado. Y cuando a la otra semana compartieron fotos, ahí fue como abrir, como destapar una olla que estaba cerrada, y empezaron, uy, vos tenés familiares, tenés sobrinos, tenés hermanos. Si es como que a mí yo ahí cumplí todo lo que yo quería, que era, bueno, dejar un poco abierto y que ellos compartan, porque yo terminaba el curso y me iba, de poder compartir entre ellas, inclusive ir a la habitación de la compañera de al lado
y compartir qué familiares, qué sobrinos, y todos, me sorprendió, habían llevado una foto compartiendo una comida, porque sabemos que es el lugar, cuando usted dijo del vino, a mí me llevó mucho esa imagen que todos querían compartir en Todos un quieren buen compartir. momento, claro, un almuerzo, una cena. Y bueno, para mí, es decir, fue la única vez que compartí, porque éramos, es decir, todos ellos religiosos, menos yo y las cocineras, pero una experiencia para mí bárbara, porque bueno, me tuve que yo adaptar a ellas, no ellas a mí, porque yo tenía que ofrecerle cosas que a ella le llame la atención, y todo lo que ellos contaron, para mí fue yo recibí más de lo que di. Así que quería compartirlo porque es algo espiritual que yo pude entenderlo. Y después una preguntita que quería hacer. Yo como coordino también talleres preventivos, ¿puede ser que el yoga y el tai chi tenga que ver algo con lo espiritual Mucho. o no? Sí, mucho, mucho. Mira, la espiritualidad que viene del conocimiento de mi propio ser, pues también incluye mi cuerpo. Y yoga y el tai chi me permiten reconocer, ¿sí?, aquellas partes del cuerpo que incluso yo no tengo en cuenta, ¿sí?, y que empiezo a descubrir cuando a través de un movimiento me empiezan a doler y yo digo, ay, ¿por qué me duele? Pues claro, nunca la había estirado yo en mi vida, y te lo digo porque me pasó con un grupo de 500 mujeres mayores que me invitaron a un encuentro de yoga. Yo nunca había hecho yoga en mi vida. Me dijeron, tiene que ir de blanco, doctor. Fui de blanco. Todas más o menos entre 80 y 89 años, se agachaban a tocarse sus pies y yo no llegaba ni a las rodillas, me dolía todo. Después se subieron el talón a la cintura, y cuando empezaron ellas a escuchar que a mí me traqueaba todo, una se volteó y me dijo, el doctor viene como enfermito, ¿verdad? Yo decía, qué vergüenza. Yo decía, no, el viejo era yo, sí, yo. Entonces, claro, eso hace parte de esa conexión con uno mismo y con la trascendencia. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Y bueno, y otro comentario es el último. Cuando usted dijo la crisis religiosa, a ver si no me equivoco, yo creo que a veces cuando, por ejemplo, fallece un familiar y el familiar que queda dice, estoy enojado con Dios porque murió mi mamá, mi papá, es como que por un tiempo uno está enojado, una crisis religiosa, que no quiere ir más a la iglesia porque, bueno, todos los pedidos no fueron escuchados y falleció un familiar. ¿Puede ser una Sí, crisis sí, sí. religiosa eso? Sí puede ser una crisis religiosa, y por eso hay que comprender el contexto cultural. Nosotros a veces traemos traumas de niños, ¿sí? Los niños que están haciendo su descubrimiento espiritual, sus creencias, ¿sí? Entonces ven, digamos, aquí en Colombia se le dice a Papito Dios como el bueno, el que hizo las aves, la naturaleza, el cielo, el mar, y este niño adora a su abuelo y el abuelo fallece, ¿sí? Y uno erróneamente le dice al niño, es que Papito Dios se lo llevó. Pues ese Papito Dios, que era el lindo, el creador, ahora viene a ser el malo, porque se llevó a un ser que yo amaba, a mi abuelo, ¿sí? Claro, claro. Entonces, mira que estas crisis se pueden dar a cualquier edad, y por eso es importante hacer ese acompañamiento, manejar un lenguaje asertivo, comprender cuáles eran las expectativas que se tenía y cómo vivía esta persona su fe, ¿sí? Porque muchas personas, lamentablemente, viven estas creencias a través de las transacciones. Entonces, cuando sienten que su transacción no se llevó a cabo, pues se sienten engañadas, ¿sí? Entonces dice, pero yo tanto creer para que no se me hiciera el milagro, para que se me muriera mi esposa o para que me diera este cáncer. Y aquí es donde uno tiene que ayudar a trascender y a profundizar las bases de la fe, dependiendo la creencia o dependiendo pues la comprensión de la vida como en sí lo tenga. bien, acá hay una pregunta de... Porque como, es decir, ahora en época de pandemia que fallecen tantas personas, conocidos, vecinos, es como que esa crisis yo por lo menos la noté más de una vez, desgraciadamente, por esto de que no estábamos preparados para esta pandemia y bueno, y la muerte llega así
sin Hay- hay- esperarla. hay una Así que bueno, pregunta. le agradezco, doctor, y gracias a todos. Vale. Hay una pregunta de Xiomara. Gracias. Adelante, Xiomara. Adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bendiciones desde Guatemala. Doctor, yo lo felicito porque nosotros dentro de los grupos de cuidadoras hacemos grupos de autoayuda. Y ahí en los grupos de autoayuda oramos, nos rezamos, hay católicas, evangélicas, sabáticas, unas testigas de Jehová y unas mormonas. Y el plus es de que, bendito sea Dios, hemos logrado ver que las personas mayores que estaban bastante mal, hay un hogar que se llama Niño de Praga, que es el único, junto con, es uno de los 2 hogares nacionales que hay en Guatemala. Entonces, fíjese de que lo que usted decía, la espiritualidad, es más, hasta el tono de la voz en la que un cuidador o la familia o nosotros los que trabajamos con personas mayores, nos comunicamos con ellos, hasta eso influye en la recuperación de la persona mayor o en la forma de vida en la que ella va a tomar su vejez, o la cuestión del síndrome del nido vacío, ¿verdad? Porque se quedan solas y ya empiezan a deprimirse. En cambio, nosotros tratamos de que vemos los grupos de personas mayores donde salimos a pasear, a los ríos. Bueno, ahora con la pandemia pues hay bastantes personas, pero tratamos de hacer así como estos Zoom, y las personas mayores que no tienen el acceso a este tipo de tecnología, algunas de ellas se ofrecen y llegan a sus casas, a las casas de las otras, y entonces hacemos un Zoom de los grupos de autoayuda. Pero sí, es bien importante, como usted decía, la espiritualidad, y no tanto la espiritualidad, sino la forma en la que la persona que está abordando a la persona mayor y a quien la está cuidando también influye mucho en la forma de ver la vida y en la forma en que la persona mayor se comunica con Dios, porque nosotros decimos de que los grupos que nosotros tenemos no es ninguna religión ni ninguna iglesia. Tratamos de comunicarnos con Dios, con el Todopoderoso. Y entonces, la oración a veces para nosotros ha sido hasta una terapia para las personas mayores, y los fortalece, ¿verdad? Leemos el Salmo 91, el Salmo 23, ¿verdad? Entonces leemos la versión Reina Valera, que es la que no está tan compleja y tan complicada, ¿verdad? Entonces yo lo felicito, doctor, porque vea, a nosotros acá en Guatemala, los grupos de autoayuda nos han apoyado bastante. Y miren, yo con el pelo aquí porque venía en el carro escuchándolo en la cola y me pegué la gran mojada y el pelo se me puso así todo espantado. Pero estoy aquí ahorita en el comedor de mi casa. Entonces, gracias. Doctor, le digo, para mí, yo no me pierdo las tertulias de la central, pero hoy le digo, lo felicito, y qué buen tema, le digo, qué buen tema, porque la espiritualidad y el contacto físico también con las personas, porque no es lo mismo cuando usted saluda a una persona y no está el roce de la piel, esas feromonas, todos los vapores que nosotros emanamos. Eso también es bien importante para trabajar con las personas mayores. Así es de que
Dios lo bendiga, doctor, y felicitaciones a Luigi y a Mercedes, que espero que algún día muy cercano esté con nosotras porque ya hace falta y extrañamos a Mercedes. Gracias, Bendiciones a Xiomara. todos por allá. Bien, Gracias. estamos ya entrando en la etapa final, ya como se dice, de nuestra tertulia gerontológica. Y bueno, por supuesto, reiterar el agradecimiento al doctor Robinson Cuadros, del cual pues no podíamos esperar menos también, ¿no? De una excelente presentación. Y bueno, porque ya lo conocemos, incluso yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el programa gerontológico ya anteriormente, donde Nos hablamos. prometió que si Sí. vamos a Colombia nos enseña a Sí. bailar salsa. Ay, 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 está pendiente también eso, sí, sí. Sí. Pero como estamos hablando de religiosidad, vamos a decir los avisos, Espiritualidad, la música. de espiritualidad, vamos a decir como quien dice los avisos parroquiales, o sea, en la despedida, avisar lo que viene. Bueno, Bien. mañana a la misma hora, el curso Actividad Física y Envejecimiento, que ya está a cargo de la profesora Silvia Maranzano, la Fundación Rafán, la doctora Gladys Renzi, que la vez pasada la hemos escuchado, ¿no? en el programa, y también y ya la parte final ya viene la profesora Nelly, que solamente ya se va a encargar de ver la parte práctica. Vamos a hacer una demostración, ¿no? En ejercicios para diferentes tipos de personas mayores en distinta condición. Y el lunes 10 de mayo comienzan las actividades de la Red Internacional número 2 con el tema Fundamentos del Moderno Lenguaje Gerontológico, en el que vamos a explicar por qué también, por qué es que cambia también el lenguaje gerontológico, la importancia que esto tiene ante nuevas realidades que se van gestando, ¿no? O sea, las sociedades evolucionan, los grupos de edad también evolucionan, y esto va lógicamente a motivar una nueva realidad que también arrastra un nuevo lenguaje, de todas maneras. Entonces, eso sería lo próximo. Y bueno, despediros a todos. Muchas gracias por su participación. Y bueno, hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Robinson. Vale, a ustedes, abrazos. El aplauso. Gracias. Saludos. Sí.